Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos en Cristo Jesús. Para nosotros, como siempre, es de bendición estar con cada uno de ustedes y compartir la palabra del Señor, ya que esto es lo que transforma vidas, lo que edifica vidas, ¿verdad? Lo que nos lleva de victoria en victoria. Sí, es un crecimiento espiritual en el cual cada cristiano debería de emprender su camino a través de la palabra de Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo de aquel que nos ha redimido con su sangre. Acabamos hace la semana antepasada de terminar la serie La obra del Espíritu en el Pentateuco, ¿verdad? Así de que muchas bendiciones a aquellos que estuvieron pendientes de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de grande bendición para ustedes. Saludos hasta allá, Canal 48, a Popa, San Salvador. También aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales como Facebook y YouTube. Mis hermanos, el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie y la serie está titulada La sangre de Cristo. Y vamos a dar como el tema primero de hoy es la sangre sin pecado, sin mancha. Y vamos a averiguar por qué la sangre de Cristo estaba sin pecado y también vamos a ver por qué no hay ningún otro ser humano el cual no tenga esta cualidad que tenía Cristo, que su sangre era pura y sin mancha. A la luz de la Biblia nos vamos a dar cuenta que todos los que hemos nacido desde Adán hasta el día de hoy, todos traemos la mancha o la maldición del pecado. Bien, para eso, mi amado hermano, vamos a orar para que sea el Padre quien nos guíe en su palabra y nos dé el discernimiento espiritual que necesitamos para poder discernir las cosas que son del Espíritu con el Espíritu y no con la carne. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta tarde preciosa en la cual tú nos permites, Señor, escudriñar tu palabra. Señor, te pido en el nombre de Jesús que me permita, Señor, aprender cada día más de ti y asimismo, Señor, poder compartir con mis hermanos, Señor, las cosas que tú quieres, Señor, que salgan de mi boca, que sean para mis hermanos de edificación, de bendición, Señor, para cada uno de ellos. Te lo pido, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos de Canal 48, bendice a mis hermanos que están viendo estas cosas, Señor. También bendice, Señor, a aquellas personas que están por venir a tu redil, Señor. Que el Espíritu Santo se encarga de agregar los que han de ser. Padre, te damos las gracias, Señor. En este momento desaparecemos de este lugar porque aquí el único digno es tu nombre, Señor. Tú eres el único digno de recibir honra, gloria y alabanza. Que sean tus palabras y no las mías, Señor. Amén y amén. Bien, que el Señor me le bendiga una vez más. Si usted se ha contactado, así de que se ha conectado con nosotros, quiero que vaya conmigo rápidamente. Le repito, el tema de hoy es la sangre sin pecado y vamos a ir a Primera de Pedro 1, versículo 18. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, aleluya, como de un cordero, escuche esto, sin mancha y sin contaminación, gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios que sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice el Padre, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, y ese rescate no fue pagado con nada corruptible como oro, con lingotes de oro, con mansiones, con yates, con dinero. No fue comprado con nada de eso. Dice la palabra de Dios que Cristo compró su iglesia a precio de sangre. Y su sangre, dice la palabra de Dios, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo era una sangre que no estaba contaminada con el pecado, como lo estamos nosotros desde nuestro nacimiento hasta el tiempo, ¿verdad?, en que
somos lavados por la sangre del Cordero, y hay unos que lastimosamente mueren con esa marca, con esa maldición del pecado, y se van sin Cristo. Y hay para ellos dice la palabra de Dios, allí será el crujir de dientes. También asimismo, mi amado hermano, quiero que entiendas esto. Dice la palabra de Dios que sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios que por cuanto todos estábamos en pecado, o sea, todos estábamos contaminados. Aquí no hay ninguno que pueda decir, ¿verdad? Ahorita que diga, no, es que yo soy bueno, es que yo no le hago daño a nadie, es que yo hago esto, o yo hago lo otro, o yo yo vendo y dono para las organizaciones, yo le doy a los niños, o yo ayudo a los refugiados. Esto no se trata de esto. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos estamos contaminados, desde nuestro nacimiento hemos estado contaminados. Y dice la palabra de Dios que estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa de la maldición y de la contaminación que hay en nuestra sangre, ¿verdad? Del pecado. Y la única manera de limpiar esa sangre es a través, ¿verdad?, de la limpieza que hace la sangre de Cristo. Mira esto, qué precioso. Qué precioso es esto. Y dice la palabra de Dios que por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a su sacrificio, gracias al Cordero inmolado que dijo el Señor, ¿verdad?, entregó su vida por nosotros. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesucristo no vino a condenarte, vino a rescatarte de tu vana manera de vivir y de tu pecado que tienes, ¿verdad?, de tu nacimiento, mi amado hermano. El pecado es algo que Dios toma muy en serio. Y es el pecado algo que Dios aborrece con todo su ser. Con todo su ser aborrece el Señor al pecado. ¿Por qué razón? Porque es el pecado el que nos separa de Él. Es el pecado el que nos separa de su amor. Es el pecado el que nos separa de poder entender el infinito amor que Dios tiene hacia nosotros. Y Dios por eso aborrece el pecado, porque eso te aleja de Él, y Dios quiere que tú te acerques a Él. Dios quiere mostrarte su amor. Quiere Él que tú puedas sentirte seguro bajo sus alas, bajo la cobertura de su amor y de su protección, y que sepan que puedas estar confiado que Él te ama y que no te va a desamparar nunca. Por eso el Señor aborrece tanto el pecado. Y nosotros estábamos viciados, afanados en nuestra vana manera de vivir, llenos de afán, llenos de egoísmo, de deseos carnales, desenfrenados, ¿verdad? Donde hacíamos lo que nos daba la gana y no había nada que nos detuviera. Hacíamos esto, hacíamos lo otro, todo lo malo que tú te puedas imaginar, y no había algo que te frenara. Porque lo único que frena al hombre de hacer lo malo muchas veces es su conciencia, pero muchas veces es el Espíritu. A los cristianos es el Espíritu Santo de Dios el que nos pone un alto ahora y el que nos dice, allí no te vayas, por ahí no camines, mira lo que estás haciendo, no lo hagas. Y hay una reprensión continua en nuestra vida, porque nuestra naturaleza en esta carne sigue siendo caída hasta que seamos transformados, ¿verdad?, por el poder de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Pero nosotros estábamos viciados. Muchos andan afanados, cristianos que hoy en día andan afanados todavía, perdiendo su tiempo, cuando nosotros no tenemos que tener la mirada en este mundo, porque ese era el problema en nuestro pasado. Cuando estábamos, dice la palabra de Dios que cuando andábamos en nuestra vana manera de vivir, era porque nuestra mirada estaba en el mundo, estaba en los futuros y en el futuro
planes que teníamos para nuestra vida aquí en la tierra, de hacer una casa, de lograr esto, o ser el mejor médico, ser el mejor en esto, ser el mejor en lo otro, alcanzar a hacer esto, tener tantas cosas, y tu mirada estaba puesta en el mundo, no en las cosas de arriba. Cuando Cristo viene, te quita todo eso, y el Señor te dice, no te afanes, porque todo esto que tú ves es pasajero. Somos peregrinos, y cuando el Señor venga, nada nos vamos a llevar con nosotros. Entonces dice el Señor, no améis las cosas que son del mundo, ama las cosas que son celestiales y que no son perecederas. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Por eso el Señor nos demanda mucho buscar primeramente el reino de Dios, la justicia de Dios, para que todo lo que para que todo lo que veamos después en este mundo a nuestro alrededor, no venga a nuestro corazón el deseo de amarlo, de desearlo y de estar contaminándonos con eso, sino que tengamos claro en nuestra mente que simplemente estamos pasándola en este mundo hasta que nuestro Señor venga y establezca su reino milenial, porque somos de Jesucristo. Aleluya por eso. Entonces Dios aborrece tanto el pecado, mi amado hermano, porque te separa de Él, y te puedes dar cuenta cuando le fallas. Si eres cristiano, cuando le fallas o has cometido algún problema, ¿verdad? Te avergüenzas de venir a ponerte de rodillas, o te avergüenzas de acercarte al altar porque sabes tu condición, porque sabes cómo está. Pues eso es lo que hace el pecado, te empieza a separar de tu relación que tienes con Dios. Mas, sin embargo, tienes que recordar esto, amado hermano, amigo que me escuchas. La palabra de Dios dice, hijito, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tiene con el Padre, que es fiel, justo, y su sangre preciosa, la sangre que es sin contaminación y sin mancha, te puede perdonar de todo pecado. No importa si tu pecado es negro como el carbón. La palabra de Dios dice que vendrán a ser blancos por la sangre del Cordero. Sin embargo, mi amado, ¿cuál es la raíz entonces del problema? ¿Por qué nacemos nosotros más inclinados a hacer lo malo que lo bueno? ¿Por qué nacemos nosotros desde pequeños? ¿Por qué nacemos más inclinados a la desobediencia que a la obediencia? Vas a ver a madres diciéndole, no hagas eso al niño, bájate de ahí. ¿O por qué hiciste esto? ¿O por qué no fuiste a la escuela? ¿Por qué no hiciste la tarea? Y vas a ver al niño más inclinado a la desobediencia que a la obediencia. Y es por la naturaleza en la que hemos nacido. Dice la palabra de Dios, mira, primera de Pedro 1:18, dice que esta maldición, la cual hemos recibido, la hemos recibido de parte de nuestros padres. ¿Y cómo podemos saber esto? ¿Cómo podremos investigar esto? ¿Qué es el pecado entonces? ¿Cómo que recibimos esa maldición y esa mancha por parte de nuestros padres? O sea, ese pecado, ¿cómo es transmitido? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la profundidad de esto? La palabra de Dios nos enseña por qué el pecado es una semilla. El pecado, apúntalo ahí, el pecado es una semilla. Y esa semilla, mi amado hermano, es la semilla del engaño. Mira, quiero que vayas conmigo a Génesis 3, porque vamos a ir verificando esto con la palabra de Dios. Génesis 3 dice la palabra de Dios, pero la serpiente, escucha esto, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. O sea, el diablo, Satanás, comienza a querer sembrar la semilla que él traía. Escucha esto, porque quiero que pongas atención. La semilla que él traía, y lo primero que él dijo es un engaño. Con que le puso una duda. Una duda, la semilla de la duda. Comienza a decirle, ¿verdad? Con que Dios dijo. Con que Dios dijo. O sea, le está diciendo, Dios es mentiroso. Con que Dios te dijo eso. Más adelante podemos ver que le dice, ¿verdad? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol que el huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, porque el día que lo toquen o coman de él van a morir. Y el diablo le dice y le contesta, ¿verdad?
Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. O sea, Dios es mentiroso, no van a morir. O sea, cuando el diablo comienza a sembrar la semilla, siembra la semilla de la duda, ¿verdad? En Eva, porque así van a venir muchos a sembrarte esa semilla en tu vida. ¿Dónde está tu Dios? Te van a decir. ¿Dónde está tu Dios ahora que murió tu hijo? Ahora que murió tu esposo, ahora que tu esposo está enfermo, hablas de un Dios poderoso y que sana. ¿Dónde está tu Dios? Así le decían a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y vamos a creer que eres el Hijo de Dios. Dios no tiene que hacer un milagro para que tú le creas. La palabra de Dios dice que es por fe, sin ver, porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios quiere que le creas por fe, no por milagros. Bienaventurado aquel que creyó y no vio, porque no andamos por vista, andamos por fe. Bienaventurado aquel que cree en el Señor sin necesidad de ver milagros, simplemente con escuchar su palabra y le cree al Señor. Porque aquella persona que necesita ver es como el pueblo de Israel que necesitan señales para poder creer en el Señor. Dios quiere que tú creas en Él, simplemente porque aquí está su palabra, esta es su voluntad. Y bienaventurado haría, dice el apóstol Pedro, en estar atento a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pues entonces así van a venir muchos, ¿verdad? Demonios, ¿verdad? Hombres que son usados por la maldad, que te van a venir a querer a poner esa semilla de duda que viene desde el principio de la creación, con que Dios dijo, con que Dios dice que te guardes para el matrimonio, con que Dios dice que tienes que permanecer virgen hasta el matrimonio. Ajá, y se van a burlar de ti. Pero la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos vendrán burladores de la fe. Pero es aquí donde jóvenes tienen que levantarse firmes a servir al Señor verdaderamente en espíritu y en verdad, y a mantenerse firmes y a estar atentos y a saber reconocer cuando es la voz del enemigo y cuando es la voz del Señor. Pues esta semilla de engaño, ¿verdad? Que le dice, ciertamente no van a morir. No van a morir. Es mentiroso Dios, no van a morir. Y esa semilla, ese pecado, el pecado es una semilla de Satanás, la cual esa semilla es semilla de engaño, de perdición y de muerte. Y la llave que le dieron la entrada, la llave que usó Satanás para poder entrar y sembrar esa semilla en la vida de los seres humanos, se llama desobediencia. Desobediencia. Porque fue por medio de la desobediencia que la desobediencia fue como que Eva le entregara la llave a Satanás de la desobediencia de los hombres para que pudiera sembrar en nuestras vidas, sabiendo que tenemos un libre albedrío para poder elegir lo bueno y lo malo. Y la desobediencia, mi amado hermano, siendo la llave en la cual Satanás siembra en los seres humanos el engaño, la semilla de engaño, de perdición y de muerte. Y mira que siempre Satanás, ¿verdad? Como falso, como imitador que es, quiere imitar siempre lo de Dios. Porque sabemos que si la semilla, el pecado, si sabemos que el pecado es la semilla de engaño, de perdición y de muerte, nos damos cuenta de algo maravilloso, que si el diablo es su semilla de engaño, Cristo es la verdad. Y cuando hablamos de que Cristo es el camino, hablamos también que en el diablo hay un camino, pero de perdición. Pero el de Jesús es un camino que nos lleva a la vida eterna con Él, con el Padre. Y también dice, ¿verdad?, que el pecado es una semilla
que introdujo la muerte. O sea, es una semilla que su fruto trae muerte. O sea, cuando hablamos de una semilla, estamos hablando de una semilla que da fruto. Y el fruto de esa semilla es engaño, es perdición y es muerte. El fruto de la semilla de Cristo es verdad. Es un camino que no es de perdición, sino que lleva la vida eterna. O sea, en Cristo no estamos perdidos. El pecado es una semilla de muerte. Cristo es la vida. Mira qué precioso es. Génesis 3, 15, 19. ¿Cómo sabemos que esta es una semilla? Mira esto. Génesis 3, 15 al 19. Vamos a leer solamente el 15. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra simiente es la palabra semilla. Semilla, anótalo ahí. La palabra simiente es la palabra semilla. Ahora en día también es la palabra esperma o espermatozoide. La palabra simiente. Simiente es igual a semilla o esperma o espermatozoide. Y aquí es donde podemos ya ir entendiendo cómo se originó la transfusión de la maldición del pecado. Entonces, cuando el diablo, ¿verdad?, tiene la oportunidad de sembrar su semilla para que crezca y para que dé esos frutos, yo te pregunto esto: cuando tú siembras una semilla, cuando el diablo sembró la semilla en Eva, cuando el diablo siembra la semilla en Eva, la semilla del pecado, y que este pecado, ¿verdad?, esta semilla es un pecado de engaño, de perdición y de muerte. Y la palabra de Dios, yo te pregunto esto: cuando nosotros sembramos una semilla, ¿dónde lo sembramos? ¿En el aire, en el agua o en la tierra? En la tierra. Entonces, ¿dónde sembró Satanás espiritualmente? Mira lo que dice la palabra de Dios. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, ¿de dónde? De la tierra. Es que la palabra de Dios, mi amado, es perfecta, perfecta. Cuando Satanás siembra espiritualmente la semilla de engaño, de perdición y de muerte, lo sembró en una tierra, y en una tierra que iba a dar fruto. Y ese fruto era de que íbamos a nacer con una naturaleza de engaño, una naturaleza perdida, como está escrito: por cuanto estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos, mi amado hermano, con una naturaleza caída y con una naturaleza que dio un fruto inclinados a la muerte. ¿Por qué razón? Porque aunque Eva no murió en el momento y Adán no murieron en el momento, pero sí sucedió algo. Sí sucedió algo que vamos a comenzar a entender qué fue lo que pasó. Cuando el diablo entonces siembra la semilla en la tierra, en la humanidad, podríamos decir, ¿verdad?, la cual dijimos que la llave fue la desobediencia para poder sembrar. Lo que Satanás atacó directamente fue la vida de estos seres vivientes. ¿Por qué la vida de estos seres vivientes? ¿Por qué la vida de estos seres vivientes? Porque no quería, Satanás no quería que ni tú ni yo habitáramos con Dios. O sea, Satanás no quería que Eva y Adán caminaran con Dios, ni habitaran con Dios, ni que tuvieran una relación con Dios. Entonces, Satanás ataca directamente a la vida de estos seres humanos, a la yugular, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque él sabía que cuando Dios creó a estos seres, los creó seres, ¿verdad?, perfectos. Y cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de un ser que no comete errores, porque la Biblia dice también que Satanás era perfecto. Oh, perfecto eras tú, dice en el libro de Isaías. Le llama a Satanás que era un ser cuando Dios lo creó perfecto. Pero ¿qué significa ser perfecto? Que Dios lo creó con un libre albedrío.
y una capacidad de ser un ser que razona, un ser que toma decisiones. A eso Dios le llama perfección. O sea, que tú puedes tomar tus propias decisiones sin que nadie te esté obligando. O sea, Dios no te obliga a que lo ames. Él te invita a venir a Él y a que conozcas de su amor. Pero tú tomas la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Y Él no te obliga a hacerlo. Mira esto, cuando nosotros hablamos de que Satanás entonces ataca el punto vital del ser humano, ¿por qué razón este hombre, como Eva, como los hombres, como Adán y Eva, comenzaron a morir? Mira esto. Génesis dice la palabra, quiero explicarte cuál fue el punto vital que Satanás atacó directamente, como dije, a la yugular, para querer quitar la vida, no solo física, sino espiritual, de estos seres vivientes al principio de la creación. Génesis 2:7 dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios nos creó del polvo de la tierra, formó al hombre, y el hombre estaba allí formadito, ¿verdad? Pero era un hombre, ¿verdad? El cuerpo parado, ¿verdad? Ya cuando ya tenía forma, pero aún no había abierto los ojos, aún no había vida dentro de él. Entonces, cuando Dios sopla, dice, el aliento de vida en su nariz, lo que Dios sopla son dos cosas, el alma y la sangre. Y es cuando la sangre comienza a correr, o sea, el alma es el ser espiritual, lo cual nosotros somos. Entonces, el alma entra al ser humano, pero para que el alma no es suficiente para darle vida a algo que es, ¿verdad?, literal, porque el alma es espiritual, pero este cuerpo, ¿verdad?, es un cuerpo terrenal, un cuerpo literal. Entonces, para darle vida a lo literal, a lo natural, que le podemos decir de esa manera, era necesario algo más, y eso es la sangre. Entonces, cuando comienza la sangre a circular por todo su sistema del hombre, el hombre comienza a ser un ser que se mueve, un ser que abre los ojos, un ser en el cual está llegando la sangre a su cerebro y es capaz de pensar, de razonar, ¿verdad? Y de hacer todo tipo de movimientos, porque es la sangre la que permite el movimiento del cuerpo humano. Cuando a usted ya no le circula bien la sangre, comienza a tener problemas y comienza a dormírsele la mano, a no tener el movimiento correcto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que la vida de la carne está en la sangre. Y eso lo dice la palabra de Dios. Levítico 17, dice la palabra de Dios, versículo 11. Porque la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Entonces, cuando Satanás siembra la semilla de maldición, de engaño, de perdición y de muerte, ataca directamente a la sangre de estos seres vivientes. O sea, la maldición cae sobre la sangre del ser humano. Mira esto, qué interesante. La maldición cayó sobre la sangre del ser humano y sobre el área material y sobre el área inmaterial. O sea, esa semilla de engaño, de perdición y de muerte cae sobre el área inmaterial, que es el alma, la cual, ¿verdad?, al pecar se separaron de la presencia de Dios, dejaron de habitar con Dios y de caminar con Dios, y asimismo también esa mancha y esa maldición cayó sobre lo material, ¿verdad?, y contaminó la sangre, porque es el punto de vida del ser humano. Y contaminó nuestra sangre el pecado. Y es por esa razón, mira eso, es por esa razón
que tenemos que entender que nosotros los padres transmitimos a nuestros hijos a través de nuestra simiente, de nuestra semilla, la herencia de esa maldición, de esa contaminación. Y es allí donde podemos darnos cuenta que tanto en lo visible, mira, en lo visible, porque cuando a una persona le disparan y si esa persona se desangra, muere, por obvias razones. ¿Por qué razón? Porque la vida del hombre está en la sangre. En la sangre. Por eso cuando los llevan, ¿verdad?, de emergencia y les ponen las transfusiones de sangre porque ha perdido sangre, cuando pierde sangre es porque está a punto de morir. Un cuerpo material sin la sangre no sirve, no funciona. Y lo que hace que el cuerpo se descomponga a los 3 días es el pecado, la maldición del pecado en la sangre. Mira qué precioso es. Es increíble cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y nos damos cuenta de todas estas cosas. Así también, mi amado hermano, en lo espiritual. Nuestra sangre fue corrompida y se contaminó y nos inclinó a la muerte espiritual, de la cual dice Romanos 3:23. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, inclinados a la muerte. Todos estábamos destituidos por cuanto todos traíamos la mancha, la contaminación. Y no fue hasta que recibimos a Cristo en nuestro corazón y Cristo nos lavó con su sangre sin mancha y sin contaminación. ¡Qué precioso! La sangre que tenía Adán en el principio de la creación no era una sangre que estaba contaminada. Por lo tanto, sus cuerpos nunca serían deteriorados y nunca iban a caducar ni perecer, porque en el principio de la creación, Eva y Adán, la sangre de ellos, como no tenía la maldición ni la contaminación del pecado, eran seres que iban a vivir una eternidad. Pero Cristo, ¿verdad?, nuestro Señor y Dios se los advierte. El Padre les dice, no coman de esa semilla, no permitan esa semilla en su vida. Porque el día que permitan la entrada del engaño en sus vidas, van a morir. Van a morir. Y aunque no murieron en ese instante, pero nos dimos cuenta de algo, que se contaminó su sangre y así día tras día y año tras año comenzaron a caducar, a envejecer hasta morir. Tal y como Dios se los había dicho. Y de ahí en adelante, entonces, esta maldición es transmitida por medio de la sangre a cada ser humano, como lo dice Primera de Pedro 1, ¿verdad? Versículo 18, que esta maldición, la cual hemos recibido de nuestros padres. Porque cuando nosotros hablamos que la simiente es la semilla da su fruto según su naturaleza. Si tú siembras una semilla de mango, te va a dar frutos de mango. Si tú siembras una semilla de papaya, sus frutos serán papaya. No quiere decir que si siembras semillas de mango, te van a nacer duraznos o naranjas. Cada uno da según su género, según su naturaleza. Y como en nuestra naturaleza, por lo tanto, como nuestra naturaleza es caída y traemos en nuestra sangre la mancha y la maldición del pecado, asimismo, entonces, ¿verdad?, cuando nosotros ponemos la semilla en la tierra fértil, que es el vientre de nuestra esposa, entonces, ¿verdad?, ella da un ser y lo trae aquí a este mundo con la naturaleza, mi amado hermano, de la semilla contaminada. Y eso es así, porque este cuerpo corrupto sigue, ¿verdad? Aunque Cristo nos ha limpiado con su sangre preciosa y aunque Cristo nos ha lavado, ¿verdad?, y nos ha dado vida eterna por medio de su sacrificio, seguimos en este cuerpo que está corrupto,
está corrompido por aún en lo literal. O sea, ya Cristo ha salvado nuestra alma. Escucha esto. Ya Cristo salvó nuestra alma. Pero estamos esperando el momento en que el Señor haga morir esta carne también. Ya sea que regresemos al polvo de la tierra o ya sea que cuando el Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estemos con vida seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos también. Dice la palabra de Dios y gloria a Dios por eso. Esperamos ese día y si usted no lo cree, mi hermano, estamos lo más cerca que nunca de ver ese evento maravilloso. Y yo te voy a decir algo. Y como permanecemos en este cuerpo natural, nuestra semilla, la naturaleza de nuestra semilla por el momento está, ¿verdad?, contaminada. Entonces, seguimos trasladando hacia nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Y así de generación en generación, la mancha terrible del pecado. Y eso es así. Y eso es así. Eso es así. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, dice la palabra de Dios, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no había ni una persona, no hay ninguna persona, ¿verdad? Como algunos mentirosos que enseñan que Miriam, ese era su nombre verdadero, María, era una persona que tenía su sangre sin contaminación, sin mancha, y no es verdad. María, la Virgen María, ella tenía su padre, descendencia del rey David, tenía su madre, ¿verdad? Por lo tanto, el padre de María le había transmitido a ella la mancha que traemos todos los seres humanos. Ahora que cuando el Espíritu Santo vino y reposó sobre María, la limpió, la purificó, porque el Señor, el vaso que está sucio, antes de usarlo, lo limpia. Y podemos ver que el Señor, cuando el ángel viene, le dice, María, has encontrado gracia delante de Dios. Y sabemos nosotros que la gracia significa un regalo inmerecido. O sea, el ángel le dice a María, María, aunque tú no te mereces esto, el Señor ha visto a bien hacerlo por medio de ti. Mira esto. Entonces, cuando sucede esto, y eso, quiero que vayas conmigo a Lucas 1:26. Vamos a leer un poco eso. Dice, 1:26, vamos a leerlo desde el 27. Dice, una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María, Miriam en el verdadero lenguaje de ella. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por las palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo a María, no temas, escucha, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia, regalo inmerecido. No lo merecemos. Somos salvos por gracia. No merecíamos ser salvos, pero por la gracia, por su amor, por su misericordia. No merecíamos esto, pero a Dios le plació bajar de los cielos, despojarse de toda su gloria y su poder, entregar su vida como un cordero sin mancha, derramar toda su sangre preciosa por amor a nosotros, aunque estábamos ya
destituidos de la gloria de Dios. Entonces el ángel le dice a María, María, tú no te mereces esto, pero Dios por su amor le ha placido hacer esto a través de ti. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dice la palabra de Dios que le dijo el ángel. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya, gloria al Señor por esto. Pero entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Porque María sabía que la única manera de que ella concibiera un bebé era por medio de un varón. De tener, ¿verdad?, relaciones, porque ella estaba desposada, o sea, estaba comprometida. Todavía José no la había tocado. Entonces, ¿cómo va a ser posible que pueda yo estar embarazada si ni siquiera me he casado y no he conocido varón? Y esta palabra conocer es intimidad. No he conocido varón. No he tenido intimidad con un hombre. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esté embarazada? Y entonces, ¿verdad? El ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y esto fue una de las cosas que enseñamos en la obra del Espíritu, de lo que significa la palabra sobre ti. Es la palabra, ¿verdad?, que enseñamos, ¿verdad?, de que lo que significa preparar para la vida. O sea, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y como una gallinita te empolla, ¿verdad?, te cubre y te prepara para dar vida. Porque lo que María trajo fue vida, porque Jesús es vida. O sea, María no dio una vida. Jesús es la vida. Gloria sea al Señor por eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando dice, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. ¿Por qué razón? Porque el que proveyó, escucha esto, el que proveyó el espermatozoide en el vientre de María fue el Espíritu Santo de Dios. Y fue de esa manera que María quedó embarazada de la semilla, de la simiente de Dios. Por eso el hijo que nació, como Dios es quien proveyó la semilla y Dios es santo, santo, santo. Por esa razón el que nació de esa semilla es santo, y por esa razón la sangre de Jesucristo no era una sangre con contaminación ni corrupta, porque era de parte de Dios. Esa era la simiente de Dios, la semilla de Dios. Y para que ustedes entiendan esto, porque es el hombre el que le transmite al hijo su tipo de sangre y no la madre. Por eso cuando van a hacer, ¿verdad?, para averiguar quién es el padre del niño, averiguan y si sale que si es 99.9%, este es el padre. Nunca lo hacen a las madres. ¿Por qué razón? ¿Sabías tú que aunque el feto esté en el vientre de la madre, pero la sangre del bebé y la sangre de la madre nunca se mezclan? No se mezclan. Aunque la madre, por medio de un tubo, alimenta al bebé con la sangre, los nutrientes pasan por la sangre hacia el feto, hacia el bebé, pero la sangre del bebé y de la madre no se mezclan. No se mezclan. Y puedes investigarlo. Y usted podrá decir, ¿cómo es posible que sea la simiente de Dios, la semilla de Dios? Así fue. Y hoy en día, a la luz de la tecnología, podemos darnos cuenta cómo mujeres
mujeres, y a esto se le llama inseminación artificial. Como mujeres hoy en día, sin necesidad de irse a acostar con un hombre, solamente con ir al doctor y comprar una semilla, una simiente, un espermatozoide, y que el doctor se lo ponga, ¿verdad?, en el lugar correcto para que ella quede embarazada, sin necesidad de que un varón la toque sexualmente. Increíble. A la luz de la ciencia nos damos cuenta que antes de que los científicos descubrieran la inseminación artificial, ya Dios lo había hecho en el nacimiento, cuando María queda embarazada de su hijo. Increíble esto. Y nos damos cuenta que la ciencia está atrasadísima de lo que es la mente de Dios. Profesando ser sabios, se volvieron necios y no entienden que Dios es el Dios de todo el conocimiento. Gloria sea a Él. Es increíble. Es increíble esto. Y es allí donde nos podemos dar cuenta, mi amado hermano, como dice la palabra de Dios, que la sangre de Cristo, por esa razón la sangre de Cristo es una sangre pura, sin mancha y sin contaminación, porque la proveyó el Santo, el Santo, el Santo. Y esa es la manera en que el hombre tiene que entender, o aquellas personas que practican todavía, que dicen que hubo una mujer que su sangre también era sin contaminación y sin mancha. Mentiras, mentiras, mentiras. El único que ha nacido sin tacha, sin mancha y sin contaminación es Jesucristo. De ahí la palabra de Dios dice, Romanos 3:23, que todos estábamos destituidos, contaminados, todos. Pero es la sangre de Cristo sin mancha, sin pecado, que nos ha abierto la entrada a los cielos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta hora preciosa, por la cual, Señor, tú nos has permitido compartir tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos y de aquellos que han estado pendientes de esta transmisión. Señor, reconocemos, Padre, que tú eres el único santo, limpio, Señor, sin mancha. Todos nosotros, Padre, estábamos contaminados y destituidos, Señor. Pero es por tu sangre preciosa por la cual nos has redimido, por la cual, Señor, hemos sido reconciliados, por la cual, Señor, hemos sido, Padre, purificados y justificados y santificados, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Padre, en esta hora te entrego, Señor, en tus manos mi vida, la de mi familia, la de mis amigos, la de mis enemigos. Señor, oramos por todos ellos. Que tu amor, Señor, pueda alcanzarlos, Señor, y que no puedan soportar ese amor tan maravilloso. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amados, que el Señor me les bendiga grandemente. Para mí fue de grande bendición comenzar con esta serie, La Sangre de Cristo. Recuerda, el primer tema fue sangre sin contaminación, la de Jesús. Que el Señor les bendiga en gran manera.